Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Hola mis queridos hermanos y hermanas. Este es nuestro programa Lo que no te contaron de las Escrituras. Y hoy trataremos este asunto. ¿Qué escribió Jesús en la tierra? Soy su hermano y servidor y su maestro Walter Posada de la Fundación Morgat. Más esperanza, más paz, más Dios. Hay escenas de las Escrituras que conocemos tan bien que literalmente dejamos de hacer preguntas sobre ellas. Las hemos leído tantas veces, las hemos escuchado en clases, las hemos visto representadas en películas y precisamente por eso algunas veces dejamos de notar los pequeños detalles. Pero hoy quiero llevarte a una de esas escenas. Una escena que dura solamente unos pocos versículos y que contiene uno de los grandes misterios del Nuevo Testamento. Estamos en Jerusalén. Jesús está enseñando en el templo y de repente llegan unos escribas y fariseos, pero no vienen simplemente a escuchar, traen consigo a una mujer acusada de adulterio. La colocan en medio de la multitud y entonces le dicen a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales. Tú pues, ¿qué dices? Parece una pregunta, pero en realidad es una trampa. Quieren obligar a Jesús a escoger. Si dice que hay que apedrearla, pueden cuestionar su mensaje de misericordia. Si dice que deben dejarla ir, pueden acusarlo de contradecir la ley de Moisés. La mujer está atrapada. Jesús también está atrapado y además entrampado. Y ellos creen que han encontrado la manera perfecta de desacreditarlo. Pero entonces ocurre algo que nadie esperaba. Jesús responde. No inmediatamente. Juan nos dice lo siguiente. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y aquí comienza nuestro misterio. ¿Qué escribió Jesús? Esta pregunta ha fascinado a generaciones de lectores en la Biblia. ¿Qué escribió? ¿Escribió los nombres de los acusadores? ¿Escribió sus pecados? ¿Escribió algún pasaje de las Escrituras? ¿Escribió algo relacionado con la ley? ¿Escribió simplemente para ganar tiempo? ¿O estaba haciendo algo simbólico? Tenemos aquí muchas posibilidades, mis queridos hermanos, pero tenemos que empezar por una verdad fundamental. La Biblia no nos dice qué escribió Jesús en la tierra. Y eso es importantísimo, porque cuando estudiamos las Escrituras tenemos que aprender a distinguir entre lo que el texto afirma y lo que nosotros imaginamos que pudo haber ocurrido. Sabemos que Jesús escribió, sabemos que lo hizo con el dedo, sabemos que lo hizo 2 veces, pero no sabemos qué palabras quedaron sobre aquella tierra. Y quizás la pregunta más interesante no sea qué escribió, sino ¿por qué Juan decidió no contarnos lo que escribió? Porque si el contenido de aquellas palabras fuera indispensable para comprender la enseñanza, Juan podría haberlo registrado, pero no lo hizo. Nos dejó ese misterio. Y aquí vale la pena leer cuidadosamente el relato. Juan nos dice que Jesús se inclinó y escribió en tierra. Los acusadores siguen insistiendo. Jesús entonces se levanta y dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y después vuelve a inclinarse y vuelve a escribir. Esto significa que la escritura no fue un detalle aislado. Jesús lo hizo antes de pronunciar su respuesta y volvió a hacerlo después. Es decir, su acción formaba parte de toda la escena. No fue simplemente una pausa accidental, fue parte de la manera en que Jesús manejó aquella situación. A lo largo de los siglos se han propuesto diferentes interpretaciones, incluso actuales.
Algunos han sugerido que Jesús pudo haber escrito los pecados de quienes acusaban a la mujer. Otros han pensado que pudo haber escrito palabras relacionadas con la ley. Otros han buscado conexiones con textos del Antiguo Testamento, y algunas de esas posibilidades son fascinantes. Pero aquí tenemos que ser rigurosos y estrictos. Una interpretación puede ser interesante, sin convertirse por eso en un hecho. Así que hoy no voy a decirte Jesús escribió esto o aquello, porque no lo sabemos. Voy a hacer algo mucho más interesante. Voy a mostrarte lo que sí sabemos y luego vamos a preguntarnos qué podría significar. Miremos nuevamente la escena. Todos quieren que Jesús responda. Todos esperan una reacción de su parte, pero Jesús se inclina, escribe, guarda silencio. Hay algo extraordinariamente poderoso en ese silencio, porque los acusadores están intentando controlar la conversación. Quieren decidir el escenario, quieren decidir la pregunta, quieren decidir la respuesta. Pero Jesucristo no se deja arrastrar por la presión. Y esto conecta con las enseñanzas que hay mucho más amplias de los líderes de la iglesia. Mira esto. El elder Marvin G. Aston enseñó repetidamente sobre la necesidad de evitar la contención, no clasificar a las personas ni condenarlas, y aprender a tratarlas con amor y compasión. Ese principio encaja profundamente con esta escena, porque nuestro Salvador no permite que aquella mujer sea reducida simplemente a una etiqueta. Para sus acusadores era la mujer adúltera. Para Jesucristo era una hija de Dios que todavía tenía un futuro, y eso cambia completamente toda esta historia. Entonces, nuestro Salvador pronuncia una frase que atraviesa los siglos. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Imagínate el silencio. Una piedra, otra piedra, decenas de piedras. Hombres preparados para ejecutar una condena, pero Jesús cambia la pregunta. Ya no se trataba solamente de ¿qué hizo ella? Ahora la pregunta es, ¿quién de ustedes está en posición de condenarla? Y uno por uno comienzan a retirarse. La piedra que estaban preparados para lanzar termina en la tierra. Y aquí aparece una pregunta para nosotros. ¿Qué piedras seguimos sosteniendo? Cuando todos se han ido, Jesús queda a solas con la mujer. Y entonces le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella responde, ninguno, Señor. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Observa algo. Jesús no dice, no pasó nada, tranquila. No dice, el pecado no importa, ¿no? Tampoco dice, haz lo que quieras. Le ofrece misericordia y al mismo tiempo la invita a cambiar. Vete y no peques más. Ahí tenemos dos semejanzas, dos contrastes. Misericordia por un lado y arrepentimiento por el otro. Perdón y transformación. Nuestro Salvador no minimiza el pecado, pero tampoco convierte el pecado en la identidad definitiva de esta mujer. Y esa es una diferencia enorme. Aquí es donde esta historia deja de ser solamente una historia sobre una mujer del primer siglo, porque comienza a convertirse en una historia sobre nosotros. Todos tenemos cosas que quisiéramos borrar. Todos tenemos momentos que preferiríamos que nadie recordara. Todos hemos cometido errores. Algunos errores son pequeños, otros tienen consecuencias enormes. Y algunas personas viven durante años bajo el peso de algo que hicieron hace mucho tiempo. Pero Jesús parece decir, tu error puede formar parte de tu historia, sin convertirse en el final de tu historia. Tu pasado puede ser real, sin convertirse en tu identidad. Y aquí las enseñanzas del elder Marvin G. Aston sobre el trato compasivo hacia los demás adquieren una fuerza especial y muy emocional.
No debemos convertir a las personas en categorías. No debemos definirlas por su peor momento. No debemos negar la necesidad del arrepentimiento, pero tampoco debemos negar la capacidad de una persona para cambiar. Ahora quiero llevarte a una conexión bíblica que resulta fascinante. En Jeremías encontramos una expresión relacionada con estar escrito en la tierra. Eso ha llevado a algunos lectores a preguntarse si existe una conexión entre Jeremías y Juan 8. ¿Podemos afirmar que Jesús estaba citando deliberadamente a Jeremías? No, la Escritura no lo dice. Pero sí podemos reconocer que para los lectores familiarizados con las Escrituras hebreas, la imagen de algo escrito en la tierra podría tener resonancias interesantes. Y eso nos enseña algo importante sobre estudiar las Escrituras. Una conexión no siempre nos da una respuesta. A veces nos da una pregunta mejor, más profunda. Y una buena pregunta puede llevarnos a estudiar más profundamente el Evangelio. Ahora viene una conexión todavía más curiosa. En Éxodo 31, en el versículo 18, habla de las tablas del testimonio dadas a Moisés, escritas con el dedo de Dios. Y en Juan 8, Jesús escribe en tierra, con el dedo. ¿Es una coincidencia? ¿O es una referencia deliberada? ¿O está Juan invitándonos a pensar en la ley? No podemos afirmarlo, pero la imagen es extraordinariamente poderosa. En un lugar tenemos la ley escrita sobre piedra. En otro tenemos al Salvador escribiendo en la tierra. En un lugar tenemos las tablas de la ley. En el otro tenemos el mismo legislador, la misma persona, frente a personas que están utilizando la ley como instrumento de condenación. Y aquí entonces aparece una pregunta profunda. ¿Qué hace el legislador cuando la ley se encuentra con una persona quebrantada? Jesús no destruye la ley, pero demuestra que la ley no convierte a los seres humanos en jueces despiadados. La ley debe llevarnos hacia Dios y el Salvador nos muestra cómo hacerlo. Mira nuevamente esa piedra. Es fácil levantarla, es mucho más difícil soltarla. Y quizá esa imagen representa una de las decisiones espirituales más difíciles que tenemos que tomar. Porque juzgar puede sentirse poderoso, condenar puede hacernos sentir superiores. Recordar el error de otra persona puede darnos una sensación temporal de justicia e incluso de ventaja. Pero Cristo nos invita a algo diferente. Nos invita a examinarnos, a reconocer nuestros propios pecados, a arrepentirnos, a dejar caer la piedra. Y eso no significa llamar bueno a lo malo. Significa permitir que la misericordia de Cristo transforme nuestra manera de mirar a los demás. Y entonces ocurre nuevamente. Jesús vuelve a escribir. Mientras los hombres se marchan, la escena se hace casi cinematográfica. Ellos se alejan. Jesús permanece y la mujer también permanece. El ruido desaparece. Las personas, la multitud desaparece. Las acusaciones se esfuman, desaparecen también. Y queda solamente Cristo frente a una persona. Esto me recuerda a una enseñanza hermosa del presidente Thomas S. Monson. Al hablar de esta escena, el presidente Monson dijo que Jesús escribió en la tierra, que el viento borró las palabras que había escrito, pero no borró la vida que él vivió. ¡Qué idea tan poderosa! Quizás no podamos leer las palabras que quedaron sobre aquella tierra, pero podemos leer la vida de Jesús y esa vida nos muestra quién era Él. Imagina ahora que el viento comienza a soplar. Las marcas desaparecen, la arena se mueve, la escritura se pierde y quizá eso sea parte de la belleza de esta historia. No sabemos qué escribió Jesús, pero las palabras que escribió en la tierra no eran lo más importante, porque el viento podía borrarlas. Lo que no pudo borrar fue el encuentro. No pudo borrar la misericordia, no pudo borrar la enseñanza, no pudo borrar el cambio que podía comenzar en la vida de aquella persona. Y esto me lleva a una pregunta
muy personal. ¿Qué cosas has escrito sobre ti mismo que Cristo ya no quiere que sigas cargando? Tal vez soy un fracaso, yo nunca voy a cambiar, Dios no puede perdonarme, ya arruiné mi vida, siempre seré la misma persona. Quizás hemos escrito esas frases en nuestra mente durante años, pero Cristo puede escribir una historia diferente. Mira esta imagen, un camino, una persona caminando hacia la luz y detrás quedan las palabras del pasado. Culpa, vergüenza, condenación, errores, pero delante aparecen otras palabras: perdón, propósito, identidad, esperanza. Esta es precisamente la lógica del arrepentimiento. Arrepentirse no significa fingir que el pasado nunca ocurrió. Significa permitir que Jesucristo transforme lo que ese pasado significa para nuestro futuro. El pasado puede explicar dónde estuviste, pero Cristo puede ayudarnos a decidir hacia dónde vamos. Y aquí quiero hacerte una pregunta. Si Jesús pudiera escribir hoy una nueva página en tu vida, ¿qué te gustaría que dijera? Quizás perdón, paz, quizás comienzo de nuevo, o tal vez ya no tienes que vivir bajo la culpa, o sí puedes cambiar. Porque eso es lo que ocurre cuando encontramos verdaderamente al Salvador. No solamente recibimos una respuesta, recibimos una nueva posibilidad. Y aquí hay algo que me parece profundamente hermoso. No sabemos qué escribió Jesús en aquella tierra, pero sabemos qué hizo con aquella mujer. Le devolvió la posibilidad de un futuro. Vete y no peques más. Es una invitación, no es solamente te perdono. Es ahora camina, ahora cambia, ahora sígueme. El arrepentimiento para nosotros como cristianos y santos de los últimos días no consiste solamente en sentirnos mal por lo que hicimos, consiste en volver nuestro corazón hacia Cristo. Por eso esta escena es mucho más que una historia de una mujer que fue perdonada. Es una historia sobre lo que el Salvador hace cuando entra en contacto con una persona quebrantada. No la abandona en su pecado, no la deja atrapada en su pasado, la invita a caminar hacia adelante. Y ahora llegamos al final. Y quiero regresar a la pregunta con la que comenzamos. ¿Qué escribió Jesús en la tierra? La respuesta honesta es: no lo sabemos. La Biblia no nos lo dice. Y después de investigar esta escena, quizás esa respuesta ya no nos decepciona, porque tal vez hemos descubierto una pregunta mucho más importante. No qué escribió Jesús en aquella tierra, sino qué está escribiendo Jesucristo en nuestra vida. Porque quizá la escritura que realmente importa no está en la arena, está en el corazón. No sabemos qué palabras desaparecieron con el viento, pero sabemos qué dejó Jesús. Dejó misericordia, dejó arrepentimiento, dejó dignidad, esperanza, dejó una invitación a cambiar y dejó una puerta abierta por medio de su sacrificio. La mujer llegó ante él como una persona acusada, pero salió con una nueva oportunidad. Y eso también puede suceder con nosotros. Quizá alguien te conoce por tu pasado, quizá tú mismo te conoces solamente por tus errores, pero Jesucristo no mira únicamente quién fuimos. Él también mira quién podemos llegar a ser. Y quizás esa sea la parte más hermosa de este misterio. No sabemos qué escribió Jesús en la tierra, pero sabemos lo que escribe en nuestra vida. El presidente Thomas S. Monson lo expresó de una manera que me parece perfecta para cerrar este episodio. El viento borró las palabras que Jesús escribió en la arena, pero no borró la vida que él vivió. Tal vez algún día sabremos qué escribió, tal vez no, pero mientras tanto tenemos algo mucho más importante que leer. Tenemos su vida, tenemos sus enseñanzas, tenemos su sacrificio, tenemos su misericordia, tenemos su invitación. Ven, arrepiéntete, sígueme. Y quizás hoy, mientras escuchas estas palabras, el Salvador también está escribiendo una nueva historia sobre tu vida. No sobre la arena, sino en tu corazón, porque la arena se puede borrar y no importa qué escritura haya. El viento puede llevarse las palabras, el tiempo puede borrar las huellas, pero una vida transformada por Jesucristo, esa historia siempre va a permanecer. Así que la próxima vez que leas Juan en el capítulo 8 y llegues a esta escena,
No te quedes solamente con la pregunta, ¿qué escribió Jesús? Hazte otra pregunta, una más personal, una más profunda, una que quizás cambie tu vida. ¿Qué está escribiendo Jesucristo en mí? Y quizás esa sea la verdadera respuesta que Juan quiso que encontráramos. Y quizás ahora entiendas por qué este programa se llama Lo que no te contaron de las Escrituras. Porque no se trata solamente de descubrir datos curiosos. No se trata de buscar misterios para yo entretenerlos. No, ese no es mi plan. Se trata de detenernos en estos pequeños detalles que hemos leído muchas veces, pero que quizá nunca nos atrevimos a mirar con suficiente profundidad. Hoy descubrimos con este estudio algo fascinante. La Biblia nos cuenta que Jesús escribió en la tierra, pero no nos dice qué escribió. Y sin embargo, quizá nos dejó algo mucho más importante que unas palabras sobre el polvo. Nos dejó una lección sobre misericordia, sobre arrepentimiento, sobre el juicio, sobre el perdón y sobre la posibilidad de comenzar nuevamente. Eso es lo que exactamente hace tan extraordinaria las Escrituras. A veces pensamos que conocemos una historia hasta que hacemos una pregunta y entonces descubrimos que detrás de unas pocas palabras puede existir un mundo entero de significado. Quizás nunca sepamos qué escribió Jesús aquella mañana, pero sí sabemos lo que está escribiendo en nuestra vida. Y quizás esa sea la pregunta que debemos llevarnos hoy. ¿Qué está escribiendo Jesucristo en mi corazón? Porque las Escrituras no fueron dadas solamente para que conozcamos historias del pasado. Fueron dadas para que encontremos a Cristo en ellas. Y cuando encontramos a Cristo, nos convertimos en seres un poquito más parecidos a Él. La historia deja de ser solamente sobre los personajes. Se convierte en una historia nuestra, en una historia personal. Esto fue Lo que no te contaron de las Escrituras. Soy tu hermano, tu maestro Walter Posada de la Fundación Morgat Más Dios. Recuerda, lo que todavía no entendemos de las Escrituras puede ser precisamente lo que nos invite a estudiarlas más profundamente. Nos vemos en el próximo episodio, donde volveremos a abrir las Escrituras para descubrir otra historia, otro misterio. Te invito a que compartas esto y tal vez podamos reunirnos para ver otra verdad que quizás está delante de nuestros ojos todo el tiempo, porque cuando miramos las Escrituras con nuevos ojos, descubrimos que todavía tienen mucho que contarnos y enseñarnos. Chao, chao. Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.